A ver, buenos días ingeniero, buenos días compañeros, buenos días con todos. El tema de hoy va a ser el informe del laboratorio número 3 de la NRC 17310, análisis de nodos. Los integrantes somos Moposita Leonardo, Arango José, Pachacama Andrés. Comenzamos. Primero vamos a dar los objetivos generales, los cuales obtener analíticamente el valor de voltaje del circuito mediante el análisis de nodos, el cual se hará uso de la ley de corrientes de Kirchhoff para expresar corrientes en funciones de voltajes. Identificar los puntos en los cuales dos o más elementos tienen una conexión común conocidos como nodos, y otros realizar comparaciones entre los datos teóricos que van a ser calculados mediante una de las técnicas de análisis de circuitos. Además se utilizarán los datos prácticos del laboratorio y los adquiridos en la simulación de Tinkercad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder armar nuestro circuito son los materiales, los cuales son una fuente de voltaje DCD, un multímetro digital, un resistor de 1.8 kilo ohmios, un resistor de 470 ohmios, un resistor de 220 ohmios, un resistor de 1.5 kilo ohmios y un resistor de 3.9 kilo ohmios. Listo. Como vemos a continuación, este va a ser la forma de nuestro circuito, lo cual va a tener dos fuentes, una de 3 voltios y otra de 5 voltios. Va a tener las 5 resistencias que van a estar, esta resistencia 1 de 1.8 kilo ohmios, la de 470 ohmios, 220 ohmios, 3.9 kilo ohmios y 1.5 ohmios. Listo, con esto vamos a poner nosotros armar nuestro circuito. Pero para poder hacer que el tema de hoy es análisis de nodos, tenemos que identificar primero los nodos. Como vemos a continuación en esta imagen, en el circuito tenemos 5 nodos, los cuales son 1, 2, 3, 4 y el nodo de abajo, el 5. Listo, después de hecho esto, tenemos que identificar los nodos fantasmas. Los nodos fantasmas son dos, que son estos dos de aquí, 1, 2. Y tenemos que después de esto identificar los nodos principales. Los nodos principales son los que están, los que tienen más de un componente atados a ellos, los cuales son este de aquí, el de acá, los moraditos, y el de abajo. Listo. Y un nodo de referencia. El nodo de referencia siempre es el que tiene más circuitos, más cosas conectadas, o el que está más cerca al polo negativo. Y en este caso cumple todo eso, porque es el polo negativo, entonces es un nodo de referencia. Ya, listo. Una vez hecho esto, podemos aplicar las tensiones de los nodos, lo cual es que nosotros vamos a hacer que el nodo A, este nodo de aquí, el nodo A y el nodo B, hacerle como si fueran unas fuentes imaginarias. Una fuente imaginaria bota corriente, lo cual la corriente va a ser el sentido que fuera de la fuente. Entonces aquí le damos nombre, este va a ser nuestro voltaje A. Entonces va a ser I1, I2, I3. La corriente dependiendo, porque sale para acá, la izquierda para abajo y para la derecha. Listo, igual con el B, que le vamos a dar voltaje de B, va a ser igual a I4, I5 y 6. Toca dar diferentes nombres porque después nos vamos a confundir o no vamos a poder si damos los mismos nombres. Toca dar diferentes nombres a las corrientes. Una vez hecho esto, nosotros podemos aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Entonces, una vez nosotros sabemos esto, podemos hacer que en este nodo de aquí, en el voltaje A, sumar todo esto, I1, I2 y 3, y esto nos tiene que dar igual a 0, es como lo vemos aquí. Listo. Lo que tenemos que sacar es la corriente I1, o la corriente 1, lo cual es, como vemos aquí en la imagen, I1 está yendo la corriente para el sentido izquierdo, pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es en el voltaje 1, el cual está yendo para el sentido derecho, sentido contrario. Nosotros, como cogimos de referencia nuestra fuente de voltaje como positiva desde aquí, entonces este va a ser nuestro positivo, desde aquí tenemos que nosotros poder ver lo demás. Entonces esto va a ser como una secundaria, entonces sería voltaje A menos voltaje 1 dividido para R1. Como vemos aquí, voltaje A menos voltaje 1 dividido para R1. Listo. Para el voltaje, para I2 o la corriente 2, sería solo el voltaje A dividido para la resistencia. Siempre es dividido para la resistencia. Y para I3 o la corriente I3 sería voltaje A, aquí tanto que tenerlo en cuenta, porque la corriente, el voltaje A está yendo para el lado derecho. Ahora el lado derecho va a ser nuestro lado positivo. Pero tenemos al otro nodo, el nodo B, que le dimos otro para que sea voltaje B. Pero está bien en el sentido contrario. Pero como cogimos nuestra referencia desde aquí, entonces sería voltaje A menos voltaje B dividido para R3. Y ahí está.
Y así, y cogemos, como ya tenemos I1 y 2 y 3, sumatoria, sumamos las 3, les igualamos a 0. Y reemplazamos los valores de aquí con los datos que ya nos dieron anteriormente, que son los de aquí, estos 3 de aquí. Reemplazamos, resolvemos el sistema de ecuaciones, pero hay un problema, que es un sistema de una ecuación con dos incógnitas, y eso no se puede resolver. Entonces lo que podemos hacer es así mismo con el siguiente nodo, el nodo B. Hacemos igual la ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de corrientes que entran, tiene que ser la sumatoria de corrientes que salen, la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces sería I4, I5 y 6 igual a 0. Entonces hacemos así mismo, ahora cogemos de este lado como positivo, entonces se separa para los 3 lados que tenemos aquí. Entonces I4 va a ser igual, como nosotros voltaje B es positivo, nuestro voltaje A es negativo, entonces sería voltaje B menos voltaje A dividido por R3. Y entonces R4 sería voltaje B dividido por R4 y R5, el I6 sería solo, ahí toca tener en cuenta también, I6, voltaje B menos voltaje 2 dividido por R5. Y es como es la continuación. Resolvemos el sistema de ecuaciones dándole valores, despejando B a BB, entonces nos queda un sistema de una ecuación con dos incógnitas. Entonces, como con la otra ecuación que nos quedó, entonces ya sería dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver esta ecuación. Una vez resuelta la ecuación, nos sale que el voltaje 1 es 1,29 voltios y el voltaje 2 es 1,68 voltios. Esta es una forma hecha en Tinkercad, porque no se puede hacer una demostración práctica así por medio de este video, pero podemos utilizar aplicaciones que son en línea, que vamos a ver a continuación, que ya tengo hecho la parte acá. Y esta es una parte acá hecha en Tinkercad. Como nos vimos anteriormente en la parte de la presentación, que ya nos dan el circuito armado, lo único que tenemos que hacer es escoger y armar el circuito, ir viendo las polaridades negativa y positiva y todo eso. Una vez hecho eso, armamos el circuito todo bien armado, ponemos nuestro multímetro para medir. Siempre toca tener en cuenta que este lado es positivo y siempre va en el lado negativo. Listo, positivo y negativo, siempre para medir esta parte del voltaje positivo y negativo. Listo, las dos corrientes esta está conectada al lado positivo de acá arriba, para que toda esta parte aquí sea positivo, y esto va a ser directamente a la última parte, que es la conexión del último resistencia. Y la negativa le dicen la parte de abajo, porque la negativa siempre va a ser igual, entonces las dos partes que se conectan y listo. Y una vez hecho la simulación, nos sale que es 1,29 y 1,68 voltios. Lo que nos da a entender que está bien el circuito. Y otra cosa más también que me olvidé de decirles es que aquí son tres mallas. Entonces lo que sería es que la tercera, la parte de abajo, es de tierra, está conectada a tierra. Entonces eso no solo serían dos, pues decimos también de los dos nodos, porque sería un poco mejor. Entonces con hecho eso de los dos nodos podemos hacer utilizar eso utilizamos las tensiones de los nodos, que es una manera que aprendimos en clases, para poder hacer un poco más fácil estas clases de ejercicios y poder sacar los voltajes, porque es un poco complicado de hacer de otras formas. Y con eso solo le damos valores, damos fuentes imaginarias para que de ahí salgan corrientes de un lado a otro lado. Entonces hacemos la sumatoria, la ley de voltaje de Kirchhoff, que es la sumatoria de corrientes que salen, tiene que ser la sumatoria de corrientes que entran tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen, y así. Y con eso sería todo. Con eso ya, ese es nuestro informe de laboratorio. Espero les haya gustado. Muchas gracias.